Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana les saludamos nuevamente con gusto y con gratitud a nuestro Dios por permitirnos poder estar alabando ya a su nombre en esta mañana donde nos reunimos para estudiar su palabra. Así que queremos darles a todos, extenderles a todos una cordial bienvenida a este espacio que estamos apartando para estudiar los mensajes proféticos que el Señor ha dejado a su iglesia. Y también queremos desearles a todos un feliz sábado, que el Señor pueda dirigir nuestra adoración, nuestra comunión con Él durante este sábado y que realmente podamos experimentar podemos tener una experiencia maravillosa, única, especial con nuestro Dios durante este sábado. Agradecemos al Señor por el cuidado que tuvo con nosotros durante toda la semana y aunque no lo merecemos, pero sin embargo reconocemos y sabemos que Dios es un Dios maravilloso. No todas las cosas han ido bien. Esta mañana me enteré de una noticia, recibí una noticia triste, dura, difícil, de un gran amigo que está pasando por una tremenda enfermedad, sobre todo el estado de ánimo. Y bueno, es complicada, muy complicada su situación y nos han pedido que oremos por él. Así que vamos a orar por nuestro amigo el profesor Felipe, y lo tenemos en nuestras oraciones y ojalá que en algún momento podamos orar con él de manera personal. Así que oramos también por todos nuestros hermanos que conocemos que están enfermos y también por todos los que no sabemos que están enfermos, pero que están ahí de alguna forma postrados en una cama. Oramos por ellos cada día. Estamos pidiendo por algunos hermanos, por algunos conocidos, y que el Señor les tome en sus benditas manos. Muy bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Llegamos a ti, Señor, porque tenemos una gran necesidad, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada, porque reconocemos que eres el único Dios verdadero que puede escuchar, que puede atender y que puedes responder, Señor, de manera poderosa, de acuerdo a tu divina voluntad. Por eso vamos a ti, Señor, y esta mañana queremos de manera especial seguir poniendo en tus manos a tu hijo Felipe, Señor, el profesor. Tú sabes, querido Padre, por la situación en la que él está pasando. Te ruego, mi Dios, que tú le tomes en tus manos, que le des esa paz que necesita en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, Señor, y sobre todo le des la esperanza en Cristo Jesús. Señor, que su estado de ánimo, querido Padre, lo puedas fortalecer, porque son momentos sumamente difíciles. No hay nada más difícil que estar enfrentando la enfermedad sin Dios y sin esperanza. Pero te rogamos, Señor, que tú puedas manifestarte poderosamente en la vida de tu Hijo, de nuestro amigo, Señor, y que puedas obrar maravillosamente y si es necesario, Señor, puedas obrar milagrosamente. Asimismo, ponemos en tus manos a todos los demás enfermos por los cuales hemos estado orando. Señor, tú sabes quiénes son y te rogamos, Señor, que sigas atendiendo su situación. Bendice, Señor, nuestro estudio en esta mañana que predicamos para bendición de todos nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero también para todos aquellos credos religiosos que no pertenecen a nuestra iglesia. Señor, que el mensaje pueda llegar para ellos y que pueda ser bendición de manera especial a nuestros hermanos católicos, a la feligresía católica, Señor, que son muchos, querido Padre, y que están siguiéndote ahí, Señor, desde ese lugar. Pero te rogamos que tu luz pueda llegar, la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz de la profecía puede llegar a sus corazones y ellos puedan tomar la mejor decisión. Te rogamos que perdones nuestras faltas, somos pecadores, no merecemos, Señor, ni siquiera invocar tu nombre, pero gracias porque eres un Dios misericordioso. Ponemos en tus manos a tu iglesia, que hoy habremos de adorar, Señor, dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permite que pueda ser de gran bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos estudiando, les recordamos que estamos estudiando el tópico general que estamos estudiando, que hemos venido estudiando ya de meses atrás,
es el mensaje de los tres ángeles, y en esta ocasión, el sábado pasado, comenzamos a estudiar qué representa la bestia que surge del mar. Es decir, la primera bestia de Apocalipsis 13, porque recuerden que en Apocalipsis 13 tenemos dos bestias, la primera bestia que surge del mar y la segunda bestia que surge de la tierra, que ya después habremos de estudiar detenidamente, pero ahorita estamos analizando esa bestia que surge del mar, y que ya dijimos que es lo mismo que el cuerno pequeño y esta bestia. Es lo mismo que el cuerno pequeño, es lo mismo que la cuarta bestia que presenta el Apocalipsis, es decir, en este caso la segunda bestia, y que se manifiesta, entendemos que es lo mismo porque presenta las mismas características, se manifiesta de la misma forma. Por lo tanto, el cuerno pequeño y esta bestia es lo mismo. Y si decimos que, y como ya estudiamos las características para identificar quién es el cuerno pequeño, obviamente nosotros ya entendemos y ya sabemos quién es el cuerno pequeño. Y si decimos que la primera bestia de Apocalipsis 13, que surge del mar, representa, también es lo mismo que el cuerno pequeño, pues entonces ya nosotros sabemos que esta bestia representa al sistema papal. Y reitero y repito nuevamente, nosotros estamos predicando la verdad profética que el Señor ha dejado en su palabra, pero no estamos iniciando ni estamos haciendo un ataque en contra de nuestros hermanos fieles católicos, a quienes amamos y a quienes admiramos, incluso por su gran devoción, por su decisión férrea, llueva, truene, relampaguee, ellos están presentes. Entonces, pero queremos presentarles la verdad, queremos pedirles que se den una oportunidad de escuchar la verdad para que puedan ellos identificar y en base a eso tomar una decisión. Si ellos creen que lo que la Biblia presenta es la verdad y la aceptan, bendito sea Dios. Y si no lo creen así, bueno, es muy respetable la decisión que ellos tomen. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, porque nosotros no podemos condenar a nadie. Nosotros no estamos aquí para salvar a nadie, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no estamos aquí para señalar a nadie, porque no lo debemos hacer. Solamente estamos aquí para presentarles el mensaje que el Señor nos ha dado, porque debemos amarnos unos a los otros y debemos buscar el bien de todos. Así que entonces reiteramos nuestro amor, nuestro respeto para nuestros hermanos católicos y también para todos los demás hermanos de otros credos religiosos, los hermanos evangélicos, que ya hemos predicado bastante también para ellos, para todos. Muy bien, entonces dijimos que ya vimos que el cuerno pequeño y la bestia es lo mismo. Ya vimos que la herida mortal fue persiguiendo durante 1260 años y que finalmente recibe una herida mortal con la espada. Y entonces nosotros estamos entendiendo, estamos estudiando cuál fue la espada. Ya vimos que no fue la palabra de Dios. Algunos, incluso teólogos adventistas, dicen que la espada que se usó para darle esa herida mortal a la bestia fue la Biblia, pero no es así. La interpretación no es correcta porque no cuadra en el contexto histórico. Ahora, nosotros ahora estamos estudiando, ya llegamos a analizar la otra espada, que es el poder civil. Entonces, vamos a continuar con lo que hemos estudiado, cómo obtuvo el papado la espada civil. Entonces, escuchen lo siguiente. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores de Occidente, de Roma, estuvo cercada, estuvo atacada por las tribus bárbaras, los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección. Es decir, la población, la ciudadanía, busca el apoyo y la protección de un personaje, y le pidieron que gobernara sobre ellos. Y así es, de esta forma sencilla, comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente, acercándose al trono de César, el vicario de Cristo, que por cierto, preguntaba yo el sábado pasado, ¿quién es el único representante de Cristo aquí en la tierra? Y nuestra hermanita Rosa de la Cruz, por ahí vi en la semana un comentario de ella y dice,
el único representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, y efectivamente el único representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, no es el Papa, no es ninguna persona, nadie, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando ya había dado la promesa, dice que cuando ascendiera Él al cielo, entonces habría de enviar al Espíritu Santo. Y cuando el Señor llega a los cielos y es recibido por el Padre y es aceptada su obra acá, su sacrificio acá en la tierra, entonces desciende el Espíritu Santo y se cumple la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, quien se constituye en el único representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces dijimos humildemente, acercándose al trono de César, el vicario de Cristo, porque así lo llaman ellos, aunque realmente no es ningún representante de Cristo, se apropia del cetro ante el cual los emperadores de Europa se habrían de inclinar, noten bien, por tantos siglos. Y hay historias sorprendentes de cómo finalmente los gobernantes políticos, los líderes políticos se doblegan ante el Papa. Bueno, ahora, bajo el dominio del Imperio Romano, note bien, la etapa número 1, Roma sola, solamente el Imperio Romano. Bajo el dominio del Imperio Romano, los papas no tenían poderes temporales, pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, esa es la etapa número 2. Ya no está el Imperio Romano solo, sino que ahora está dividido. Cuando se divide Roma, la Iglesia Católica, note bien, la Iglesia Católica no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar asuntos seculares, es decir, comienza a tener intromisión en los asuntos del Estado, del gobierno. Repito, pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por el número de reinos rudos, por un número de reinos rudos y bárbaros, esta es la segunda etapa, cuando se divide. La primera etapa del Imperio Romano es cuando gobierna solo, está unificado, está solidificado, es un imperio, es poderoso, pero después viene la segunda etapa donde se divide, se fragmenta, y entonces ahí es donde la Iglesia Católica aprovecha, no solo para independizarse de los asuntos religiosos, ahora ella se gobierna sola en los asuntos religiosos, pero comienza a introducirse en asuntos seculares, es decir, comienza a tomar decisiones que solamente el gobierno puede tomar. Y la tercera etapa, como Roma papal, entonces ya viene posteriormente de esa. Entonces las tres etapas, recuerden, las tres etapas del Imperio Romano es cuando gobierna solo, la segunda etapa es cuando se divide, y la tercera etapa es cuando ya se convierte en Roma papal, porque alcanza su independencia en el aspecto religioso, pero también se introduce en el aspecto secular, es decir, como gobernante. Durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal, el papado, que ejercía poderes a fin de cuentas sobrepasaban a aquellos que había tenido el emperador romano, es decir, superaba los poderes que ejercía el papado, superaban por mucho a los que habían tenido los gobernantes romanos, los emperadores romanos. Todo esto que estamos diciendo nosotros está documentado en la historia, no estamos diciendo nada que no sea cierto y que no esté documentado en la historia. Ustedes lo pueden buscar en cualquier parte de la internet y lo van a encontrar. Ahora escuchen lo siguiente: en la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado. Noten bien, y esta palabra es muy interesante porque aquí en México, por ejemplo, se usa mal el concepto de estado. La gran mayoría de las personas, incluso los legisladores, aquellos que tienen formación en estos asuntos específicos, que deberían ser especialistas en la materia, dicen, para referirse a las entidades federativas, que son todas
las entidades que componen el Estado mexicano usan mal esta palabra y dicen los estados, el estado de Veracruz, el estado de Sinaloa, de Sonora, de Oaxaca, de Chiapas, pero no son estados, esos son entidades federativas. Y aquí hago el hincapié porque noten bien, en la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado, es decir, era el poder, el gobierno. Cuando decimos estado, nos estamos refiriendo al gobierno, al poder, o mejor dicho, la autoridad civil era solamente el papado y era meramente el departamento de policía de la iglesia. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Eso en la internet lo pueden encontrar, repito. Ahora, en el año 1303, el Papa Bonifacio VIII escribió una bula. Una bula es una carta personal muy importante titulada Human Sanctam, a donde desarrolló la idea de las dos espadas que había sido propuesta originalmente por San Bernardo. Y noten lo que escribe. Los textos de los evangelios nos informan de que esta iglesia, es decir, la Iglesia Católica Romana, tiene en su poder dos espadas, es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas, pues, le pertenecen a la iglesia, es decir, la espada espiritual y la material. La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero noten bien, déjenme encontrar porque debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. Note bien, la espiritual debe ser usada para la iglesia, para evangelizar, para llevar el mensaje a los demás, pero la espada de material debe ser usada por la iglesia. Si le estás llevando el mensaje y no lo quieren aceptar, entonces puedes usar la espada, la fuerza, el poder civil. Entonces la primera espiritual está en la mano del sacerdote y la segunda, la material, está en la mano de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. Es decir, la iglesia católica no tenía ese poder, es decir, no ejecutaba ese poder, sino más bien daba la orden al poder civil para que lo ejecutara. Noten bien, el cardenal Enrique Eduardo Manning, quien fuera clérigo de la iglesia anglicana, se convirtió al catolicismo y como recompensa fue investido como cardenal. Entonces, Manning describió muy bien cómo el Papa pudo tomar posesión del trono de Roma cuando Constantino mudó la sede del imperio a Constantinopla y cuando las tribus bárbaras desbarataron lo que había sido el imperio romano, y de eso ya hablamos un poquito anteriormente. El abandono de Roma por Constantino y Rómulo Augustule significó, noten bien, la liberación de los papas cuando cambian la sede de la capital. La provincia de Dios la providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los godos, lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos, porque ya no había poder civil en Roma que los restringiera, por eso se le cayeron las cadenas al sucesor de Pedro, como una vez había caído en las suyas. Ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. Esto es lo que dicen los mismos líderes católicos. Eso es lo que han dejado documentado los mismos líderes católicos. Ahora, noten lo que sigue diciendo aquí. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y los librara de la sujeción de los poderes civiles, es decir, al imperio romano, colocándolo así como
sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Muy bien, entonces eso es lo que ellos dicen, que todo fue dirigido por Dios, que el Señor les permitió esto y que finalmente el Señor les dio el poder. Eso es lo que ellos, repito, eso es lo que ellos dicen. Y entonces digo pues que fue Dios mismo, note bien, sigue diciendo este señor, digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal, y por él los obispos de Roma han reinado como príncipes temporales por 1200 años. La conversión del imperio al cristianismo y traslado y destierro del mismo al lejano oriente libró al vicario de Jesucristo de la sujeción del poder al poder temporal, y luego por la acción de esa misma providencia se le concedieron las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano para gobernar sobre aquel estado y territorio y también sobre el pueblo que le fue encomendado. Y desde aquella hora, que podría decirse fueron 1500 años, o más precisamente 1200, el sumo pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo, a quien el Padre en todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Note bien, bueno, eso es lo que ellos dicen y por eso llega, pero nosotros entendemos que este es el cumplimiento de una profecía, por supuesto. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo ya había explicado lo que ocurriría cuando fuera quitado de en medio el emperador y el imperio, el hombre de pecado que tanto menciona el apóstol Pablo ahí en segunda de Tesalonicenses, se manifestaría y entonces se sentaría en el trono de Dios, la iglesia haciéndose pasar por Dios. Entonces todo esto fue el cumplimiento de la profecía, todo para que finalmente el sistema papal llegara a gobernar. Recordemos las tres etapas de Roma: primero, gobernando sola, unificada como un solo imperio. Después, la segunda etapa de Roma, dividida, ¿se acuerdan? Dice ahí la Biblia que se divide, hablando en Daniel 7, los 10 cuernos. Y entonces, cuando ya se divide, que surge el cuerno pequeño, entonces se constituye en la tercera etapa, que es la Roma papal. Y entonces en Apocalipsis 13 nos presenta la primera bestia que surge del mar y que nosotros entendemos que es lo mismo que el cuerno pequeño, por lo tanto llegamos a la conclusión de que es el mismo sistema papal y que en este capítulo de Apocalipsis 13, esta bestia recibe una herida mortal y que algunos han querido interpretar que se trata de la Biblia, pero no cuadra por las conclusiones históricas. Y finalmente nosotros entendemos y llegamos a comprender que no fue la Biblia, que no fue a través de la Biblia que recibe la herida mortal, sino a través de la otra espada, la espada del poder civil. Y ahora, yo decía la vez pasada, si nosotros entendemos qué cosa es, en qué consistió la herida de muerte, vamos a entender también en qué va a consistir la sanidad de esa herida de muerte, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, sábado 16 de noviembre del año 2024, hasta el día de hoy, esa herida no se ha sanado. Hay algunos que intentan decir y predicar que ya se sanó, pero no, es que si no se entiende cuál fue la causa de la herida, entonces tampoco se va a entender cuál va a ser la causa de la sanidad. Pero si lo entendemos eso, nosotros estamos viendo con claridad que hasta ahorita, hasta este momento, no se ha sanado. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que vamos a estudiar a continuación es la herida y el cautiverio de la bestia. ¿En qué consiste la herida? Entonces, ahora debemos preguntarnos, ¿en qué sentido fue llevada cautiva la bestia? Porque acuérdense que recibe la herida mortal y esa bestia es llevada cautiva. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido fue llevada cautiva la bestia? Se ha pensado que esto se refiere al momento cuando el Papa Pío VI
fue llevado preso a Francia en 1798, a donde murió en el exilio en 1799. Pero el significado es mucho más abarcante que esto. Recuerde que la bestia no representa a un papa en particular, note bien, no representa a una persona, sino a un sistema que reinó por 1260 años. El sistema entero fue echado en cautiverio en 1798 y no solo un papa. Note bien, hay algunos hermanitos, por ejemplo, cuando estaba en el papado, el papa Juan Pablo II, muchos decían, es que aquí la profecía se está cumpliendo porque valiéndose de ciertos pasajes bíblicos del Apocalipsis, diciendo, pero no recae en un solo, en una persona. Este asunto del sistema no recae en una persona, sino es el sistema entero. Mientras el Estado le suministraba la espada del poder civil al papado para imponer sus dogmas y prácticas, el papado estuvo vivo y libre. Pero cuando el poder civil, note bien, escuche bien esto, pero cuando el poder civil le retiró la espada del poder civil y se le volcó en contra, el papado quedó herido y en cautiverio. Voy a repetirlo porque aquí recuerden que yo he dicho y estoy enfatizando bastante, si nosotros entendemos en qué consistió la herida de muerte, vamos a entender en qué va a consistir la sanidad. Y entonces así no vamos a estar diciendo, oh, es que ya se sanó y que ya se sanó y por esto. No. Nosotros si entendemos esto, vamos a verlo con toda claridad. Repito, porque aquí está la pregunta, aquí está la respuesta al énfasis que yo he hecho. Pero cuando el poder civil le retiró la espada del poder civil y se le volcó en contra, el papado quedó herido y en cautiverio. Ahora, la pregunta que voy a lanzar, y si alguno la sabe, la puede colocar ahí, la puede escribir. ¿En qué consistió la herida de muerte? Y yo pienso que todo el mundo lo debe de escribir porque ya lo dijimos con toda claridad. Entonces la pregunta es, ¿en qué consistió la herida de muerte? Y estoy haciendo esta pregunta para que quede bien claro, para que no haya conjeturas, para que podamos entender completamente lo que estamos estudiando y tengamos el panorama bastante claro y no andemos adivinando ni andemos diciendo cosas que no deben, saben que yo siempre digo, la gente dice lo que la Biblia no dice. Muchas veces decimos lo que la Biblia no dice. Hace rato mi esposa me estaba diciendo, me estaba preguntando si las monedas que presenta la parábola de San Lucas 15 de la mujer que pierde la moneda eran de plata. Y le digo, bueno, la Biblia no dice nada de eso y la Biblia en realidad no dice que eran de plata, pero la lección de los niños dice que eran de plata, pero la Biblia no dice que eran de plata. Entonces, a veces nosotros decimos cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, hay algunos hermanos que dicen, pero cuando el apóstol Pedro predicó ese sermón poderoso dirigido por el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000. Y la Biblia no dice que se convirtieron 3,000. La Biblia dice que se convirtieron como 3,000. Y más adelante la Biblia dice que se convirtieron 5,000, dicen algunos, pero no, la Biblia no dice que se convirtieron 5,000, dice que se convirtieron como 5,000. Y luego otros hermanos dicen, usando San Mateo 24:14, y para dar a entender y para resaltar el testimonio de nosotros, el testimonio personal, dicen, y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio, pero la Biblia no dice por testimonio, la Biblia dice para testimonio, para que haya testimonio cuando alguien venga y diga, no, es que yo no escuché, yo no supe, no, es que sí escuchaste, sí supiste, porque hay abundantes pruebas, hay abundante testimonio de que se predicó. Entonces debemos de decir lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Entonces ahí está la pregunta, ¿en qué consistió la herida mortal? Porque si usted sabe eso,
entonces vas a ver en qué va a consistir la sanidad. Ahora, el mejor paralelo para entender el cautiverio de la bestia se halla en el mismo libro de Apocalipsis. En estos últimos días de la historia, note bien, Satanás suelto y cansado, Satanás está, suelto y causando desastres. Pues goza, note bien, goza del apoyo de los poderes civiles de la tierra. Voy a repetir, en estos últimos días de la historia de este mundo, por supuesto, cada vez que nos vamos aproximando al fin del tiempo, la situación se va a poner más aguda, más terrible, más grave. En estos últimos días de la historia, Satanás está suelto y causando desastres, pues goza, escuche bien, del apoyo de los poderes civiles en la tierra. Al igual que el papado, Satanás siempre ha cumplido sus objetivos usando a los gobiernos civiles del mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Cuando Jesús nació en Belén y entonces vinieron los filósofos, que normalmente la tradición le llaman los Reyes Magos. Entonces por ellos se entera el gobernante de Roma en ese momento de que había nacido el rey de los judíos. Y entonces, fíjense bien cómo Satanás utiliza a este instrumento, a este gobernante, a esta espada civil, la utiliza para hacer una matazón de niños. Entonces, el enemigo siempre ha trabajado bajo los poderes civiles, y lo mismo también, al igual que el papado, Satanás siempre ha cumplido sus objetivos usando los gobiernos civiles del mundo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4 nos dice que el dragón se paró delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto naciese. Aun cuando es cierto que el dragón representa a Satanás, escuche bien, también representa a un gobernante de Roma por medio del cual procuró matar a Jesús, lo que acabo yo de mencionar hace un momento. Satanás también usó a Faraón para perseguir a Israel y a Pilato para condenar a Jesús. Note bien, todo eso a través del poder civil, el enemigo lo ha manejado. Si nacen niños, dijo el Faraón, mátenlos. Y Pilato, aunque sabía que Jesús era inocente, aunque no pudo encontrar ningún delito, lo hemos dicho durante la semana en la lección de escuela sabática, aunque no pudo encontrar ningún delito, de cualquier manera lo condenó, se lavó las manos, pero eso no le sirve absolutamente de nada. Es más, por medio de las Naciones Unidas, logrará usar al final de la historia a todos los gobernantes del mundo para perseguir a los fieles de Dios. Esto es terrible, hermanos, amigos, esto es real, pero es un mensaje profético que finalmente alcanzará cumplimiento, y por eso es importante que nosotros lo estudiemos, y por eso es importante que nosotros lo difundamos, lo compartamos, lo prediquemos. Pero en la segunda venida, todos los poderes civiles que apoyaron a Satanás habrán de morir. Es decir, nadie va a escapar y nadie va a superar a nuestro Dios, a nuestro Dios todopoderoso. Y por consecuencia, Satanás recibirá una herida mortal y será echado en prisión o cautiverio. También se va a repetir la historia de lo que sucedió con el sistema papal, con la primera bestia de Apocalipsis 13, mientras puede usar a los reyes, está vivo y está sano, está hablando de Satanás, pero cuando pierde el apoyo de los reyes de la tierra, está herido y en cautiverio. Note bien, aquí está más clara la respuesta a la pregunta que yo les hice: ¿en qué consistió la herida de muerte de la bestia, de la primera bestia de Apocalipsis 13? Aquí está bien clara la respuesta, la hemos estado repitiendo y repitiendo la respuesta. Si alguno de ustedes ya la captó, la sabe, por favor escríbala ahí. Al final de los 1000 años, los reyes de la tierra resucitarán. Fíjense bien, eso lo dice Apocalipsis 25. No, aquí no estamos diciendo nada que no tenga base bíblica. Y le brindarán, note bien, van a resucitar, los reyes de la tierra van a resucitar
y le van a brindar nuevamente su apoyo a Satanás. Acuérdense que los va a reunir para tomar la santa ciudad que viene bajando, y estos individuos que van a resucitar, igual como murieron, así, igualito, no van a ser transformados como los muertos en Cristo. Entonces, de esta manera, fíjense bien, cuando los reyes, repito, de la tierra resucitarán y le brindarán nuevamente su apoyo a Satanás. Escuche bien, porque aquí está la respuesta a las preguntas que hemos hecho. De esta manera se sanará la herida y será suelto de prisión. Repito, cuando Satanás carece de la ayuda de los reyes de la tierra, está herido y cautivo. Pero cuando resucitan los reyes, está sano y libre, haciendo alusión a Satanás, que por supuesto es la misma situación que con la bestia. Entonces la respuesta a la pregunta que estamos dando ya está ahí rete contestada. Ahora, el 12 de febrero de 1798, el general Berthier de Francia entró a la Capilla Sixtina en el Vaticano, bajó al Papa Pío VI de su trono, es decir, lo destronó, le quitó la tiara y le dijo que su poder había terminado. De modo que el Papa ya no ocupaba el trono de Roma. Esto le suministró, escuchen bien, la herida mortal al papado. La espada de Francia que el papado usó para masacrar, para la masacre de San Bartolomé, se le volcó en contra. Irónicamente, hermanos, Francia había sido la primera nación que le suministró la espada al papado en el año 508 después de Cristo, y fue también la primera en quitársela. Le dio: te presto mi espada, es decir, te presto mi poder civil, te presto mi ejército, te presto mi poder para acabar y para avasallar con quien tú quieras, te lo presto, ahí está. En el 508 después de Cristo, Francia fue la primera que le dio al papado el poder, le prestó la espada, y fue el primero que se la quitó cuando sufre esa herida de muerte, lo que acabamos de mencionar, cuando es tomado el Papa Pío VI y entonces es llevado al cautiverio y ahí muere. La herida mortal, hermanos, no significa que la Iglesia Católica cerró sus puertas. No, la Iglesia siguió funcionando como siempre. No dejó de funcionar como iglesia, siguió su vida, siguió su trayectoria. Por eso, hermanos, por eso, queridos hermanos católicos, por eso nosotros hacemos énfasis que no estamos predicando en contra de ustedes. Estamos hablando lo que el Señor presenta acerca del sistema, de los líderes. Porque muchos de ustedes, queridos hermanos católicos, están ahí porque creen que ahí está la verdad. Con todo respeto, yo les invito para que se den esta oportunidad y puedan analizar los mensajes que les estamos transmitiendo para ustedes, y entonces se den la oportunidad y comparen y vean y se dejen dirigir por el Espíritu Santo, y ustedes, si permiten que el Espíritu Santo los dirija, los guíe, entonces van a llegar realmente a la verdad. Entonces, repito, la herida mortal no significa que la Iglesia Católica cerró sus puertas y dejó de funcionar como iglesia. No. Después que el Papa Pío VI fue depuesto, la Iglesia Católica continuó funcionando como iglesia. Los fieles continuaron bautizando a sus infantes, yendo a misa y confesando sus pecados al sacerdote, pero el gobierno francés le quitó la espada del poder civil. Es decir, ya no tenía intromisión en asuntos seculares, ya no tenía poder, y así el papado era incapaz de usar la espada del poder civil para perseguir a los que discrepaban con sus doctrinas y prácticas, porque tristemente el sistema papal, no estoy hablando de nuestros hermanos, los fieles católicos, sino el sistema papal así es. Aquí está el evangelio, aquí está lo que yo creo, y tienes que aceptarlo por la buena. Si no lo aceptas por la buena, entonces ahí va la espada. Tristemente así
Así se llama. Por eso los padres peregrinos huyeron de Inglaterra acá al continente americano, y cuando se establecieron en Norteamérica, su constitución se hizo bajo una libertad de conciencia, porque allá ellos no podían decidir cómo adorar a Dios, pero acá sí. Por eso en los Estados Unidos se constituye en una nación libre, por eso tiene esos cuernos de carnero, pero finalmente va a hablar como dragón, es decir, esa libertad, ese respeto a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, se va a acabar, se va a unir la iglesia con el Estado, nuevamente se va a repetir aquí la historia, y entonces el sistema va a continuar, el sistema papal va a continuar con esta terrible persecución. Ahora, es interesante leer lo que dicen los historiadores en cuanto a lo que ocurrió en 1798. No dicen ellos que la Iglesia Católica recibió una y la misma cosa. La palabra papado se refiere a un sistema que una iglesia, que una a la iglesia con el Estado. Es decir, la palabra papado se refiere a un sistema que una a la iglesia con el Estado, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Y en 1798 le fue retirado al papado el poder civil y simplemente continuó funcionando como iglesia, es decir, ya no tenía intromisión en los asuntos seculares, ya no tenía esa intromisión como gobierno. Ahora, el papado estaba extinto, no la iglesia, no los fieles católicos, estoy hablando del sistema. Note bien, no se me confundan, porque apreciamos mucho a nuestros hermanos católicos, pero cuando escuchan hablar a un adventista de estos asuntos, ellos piensan que los estamos atacando y que estamos en contra de su iglesia, en contra de... No, solamente estamos hablando, escuchen bien, el papado estaba extinto, no la iglesia, el sistema. No quedaba ni un solo vestigio de su existencia, del papado. Y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Esto es histórico, esto está documentado, eso está en la historia. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Así son las cosas de claras, de frías. Entonces, repito, y todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó la mano para defenderlo, porque ya no había el apoyo de los poderes civiles. La ciudad eterna ya no tenía príncipe, es decir, estado, ni pontífice, es decir, iglesia. Ahí está la unión, la iglesia con el estado. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto que no se permitiría la elección de un sucesor. Esto está documentado en la historia, lo puede buscar, repito, en cualquier parte de la internet. Con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón, de que no habría otro papa, sería obedecido, y que al igual que el papado, no la iglesia, repito, estaba muerto. Entonces aquí la situación estaba bastante drástica para el sistema, para el papado, repito, porque las iglesias seguían funcionando normalmente como si nada hubiera pasado. Ahora, las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Pero todavía no, hermanos, todavía no, porque la profecía no lo determina todavía así. El papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La revolución le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX, es decir, comienza a sanarse, y ahí es donde muchos hermanos y muchos intérpretes y estudiosos de la Biblia se equivocan y se van de bruces porque ya piensan que la herida está sanada.
el objetivo del director francés, del directorio francés era destruir al gobierno papal, no a la iglesia, como enemigo irreconciliable de la república. Al anciano papa, es decir, el Papa Pío VI, le pidieron que entregara el gobierno temporal, no la dirección de la iglesia. Y al rehusar hacerlo, fue arrastrado del altar. Los anillos le fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, los vencedores se lo llevaron prisionero a Toscana, donde nunca regresó. En 1798 ocurre eso. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí porque no queremos cansarles, ni tampoco queremos cansar la garganta porque se usa mucho en el sábado. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, estamos estudiando este asunto tan importante, tan trascendental. Y el próximo sábado, si el Señor nos permite, vamos a ver la cuarta etapa del sistema papal de Roma, la curación de la herida. Pero recuerden la pregunta que yo hice, ¿en qué consistió la herida de muerte? Si alguno sabe la respuesta, escríbala por ahí. Si no la escribe ahorita, la puede escribir después y yo voy a revisar. Acuérdense que ya el sábado pasado hice una pregunta, preguntamos quién es el único representante de Cristo aquí en la tierra, y la hermanita Rosa de la Cruz escribió en la semana la respuesta y dijo el Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo es el único representante de Cristo aquí en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿en qué consistió la herida mortal? Porque si usted sabe en qué consistió la herida mortal, sabe perfectamente bien en qué va a consistir la sanidad de esa herida. Le vamos a dejar hasta aquí. Hemos orado durante la semana por nuestros hermanos, por nuestros hermanitos que están enfermos, por la iglesia, por nuestros hermanos que nos piden que oremos por ellos, por nuestro hermanito de Coatzacoalcos que está pasando por una situación bastante complicada en su trabajo, pero que no está solo. El Señor está con él y sin duda alguna de donde menos piensa le va a dar la salida. Pero hermanos, tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que confiar en el Señor. La lección de escuela sabática de esta semana nos ha invitado a que nosotros debemos ser felices confiando en el Señor, creyendo en el Señor. No necesitamos nosotros ver los milagros del Señor, no lo necesitamos. La Biblia contiene muchas evidencias, muchas pruebas de la divinidad de Cristo Jesús que pueden alimentar y fortalecer y animar nuestra fe. Así que oramos por cada uno de ustedes, por la iglesia, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestros gobernantes, por todo el mundo, para que el evangelio llegue finalmente a cada uno de ellos. Vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabamos y glorificamos tu nombre por siempre, Señor, porque tu misericordia es infinita para cada uno de nosotros. No la merecemos, Señor, pero gracias porque tú te compadeces cada día de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos limpies de todo pecado y que nos permita ser guiados y dirigidos y transformados por el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en este sábado al alabar y glorificar tu santo nombre, y bendice tu palabra, Señor, que pueda llegar a los corazones que la necesitan. Seguimos poniendo en tus manos, Señor, las necesidades, los problemas, las enfermedades de tus hijos, Señor, de nuestros hermanos, y de manera especial volvemos a reiterar la situación de nuestro amigo Felipe, el profesor Felipe. Señor, lo seguimos poniendo en tus manos para que tú obres poderosamente. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Por aquí dice, mi prima Alejandra dice, felicidades, querido primo, Dios te siga, use para, aquí se atravesó algo que no me deja ver, compartir el evangelio. Gracias, oren por nosotros para que el Señor nos anime cada día para poder seguir predicando el evangelio. Que Dios te bendiga, primita, juntamente con toda la familia allá. Les amamos y oramos siempre por ustedes. Y hermanos, si el Señor nos permite y nos da vida y salud y todo está bien, entonces el próximo sábado continuaremos con este hermoso mensaje que el Señor, más que hermoso, importante mensaje, necesario mensaje para que nosotros podamos tener la luz de la claridad que el Señor ha querido darnos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe donde quiera que adoren, y estaremos orando por cada uno de ustedes.